Y bueno, vamos nuevamente a la exposición de la palabra en este hermoso día y les invitamos que nos acompañen a leer en el capítulo de Primera de Samuel, el 18. Ya estamos en el capítulo 18 de Primera de Samuel y bueno, si tienes una Biblia o tienes la aplicación en tu móvil, te invitamos a que la leas juntamente con nosotros para que puedas recibir en esta mañana lo que el Señor quiere darte tanto a ti como a nosotros los que estamos aquí en este lugar. Y bueno, vamos a leer desde el capítulo 18, desde el versículo 1 al 5. Dice: pacto de Jonatán y David. Leemos bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermosa palabra del Señor, una hermosa historia que hemos estado estudiando desde hace varios días. Y bueno, llegamos a esta parte donde Jonatán conoce a David, a este hombre que se armó de valor y derrotó a Goliat. Y resulta ser que después de esta gloriosa victoria que Dios le dio a Israel a través de David, bueno, Saúl estaba hablando con David, tal vez escuchando los acontecimientos, cómo fue que se armó de valor, cómo fue que tuvo esa valentía de arriesgarse ante este hombre tan grande y él siendo un muchacho, porque la Biblia nos dice que era un muchacho y no tenía aspecto de guerrero, pero a los ojos de Dios ya tenía aspecto de guerrero, ya Dios lo había entrenado, lo venía entrenando poco a poco siendo un pastor. Y bueno, cuando David estaba hablando con Saúl, Jonatán, el hijo mayor de Saúl, escuchó a David cómo hablaba tras que todo había ocurrido era porque su fe estaba puesta en Dios. Porque si vemos lo que David hablaba, le habló al ejército de Israel cuando escuchó a Saúl, le habló al mismo Saúl y le habló a Goliat, siempre puso a Dios por delante. Y es bonito cuando nosotros vamos a hablar de algo y siempre ponemos a Dios por delante. Bueno, si Dios quiere, o lo hago es porque Dios lo ha permitido, o porque Dios me da la fortaleza, o Dios esto y aquello. Y no es que seamos religiosos como algunas personas nos tildan, sino que entendemos que nuestra vida y todo lo que gira alrededor de nosotros depende de nuestro Dios todopoderoso. Y David estaba hablándole eso mismo a Saúl, que era Dios quien le había dado la fortaleza, que era a través de Dios que él pudo lograr esta hazaña. David tenía esa osadía y esa valentía de confiar en el Señor. Y cuando Jonatán lo escucha, sintió que él tenía la misma vocación de él, porque si vemos en unos capítulos anteriores, Jonatán se llenó del Espíritu de Dios y hizo también una gloriosa victoria para el pueblo de Israel cuando fue solamente él con su paje de armas y Dios le dio la victoria matando primeramente a 20 hombres. Entonces Jonatán se dio cuenta aquí que la confianza de David estaba puesta en Dios y dice que por eso su alma quedó ligada a la de él, porque tenían un mismo espíritu y un mismo sentir, que era de agradar al Señor. Y a veces sucede eso mismo entre nosotros, ¿verdad? Hay personas que en nuestro caminar vamos a ir conociendo, vamos a ir tratando, pero luego nos quedamos con ciertas personas porque nos damos cuenta que tienen la misma visión de nosotros o que piensan tal cual como nosotros o tienen los mismos sentimientos en cuanto a las cosas de Dios y nos quedamos con esas personas, ¿verdad? Porque comparten los mismos criterios con nosotros y fue lo que sucedió con ellos, ¿verdad? Y qué hermoso que Jonatán no sintió rivalidad hacia David, ¿verdad? Porque dice que aquí que el rey Saúl no lo dejó regresar a casa de su padre, sino que se quedó con ellos haciendo las victorias para el pueblo de Israel. Y bueno, y entre esa hermosa amistad pues que hubo, dice que aquí la palabra del Señor
que Jonathan le regaló parte de su ropa, le dio su espada, su arco y otras cosas más, porque consideró que David estaba en la presencia del Señor, que en David estaba a hacer la voluntad del Señor igual que él. Ambos amaban al Señor sobre cualquier cosa, sobre cualquier cargo, ¿verdad?, que ellos pudieran recibir. Ambos amaban al Señor y por eso que ellos hicieron un pacto que fuera de cualquier cosa o cargo que pudieran recibir, ellos iban a seguir siendo amigos, porque en medio de esa amistad estaba el Señor. Y dice aquí el versículo, el 5, dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y bueno, y podemos ver aquí la sencillez de David. Y si recordamos, ya David había sido ungido como rey. El profeta Samuel había ido a la casa de su padre y lo había ungido. Pero sin embargo, David se mantuvo humilde, aunque ya había sido ungido como rey. David entendió que quien lo iba a poner en el trono iba a ser el mismo Dios. Así como lo ungió, él se iba a encargar. Y David no pensó: como yo maté a Goliat, bueno, ahora yo soy el rey porque ya me ungieron y tú estás desechado, Saúl, y tu hijo también. Él no actuó de esa manera, sino que dejó que todo sucediera a la voluntad del Señor y en el tiempo perfecto del Señor. Y nosotros hemos entendido como hijos de Dios que aunque Dios nos da una palabra en cierto momento, sabemos que a veces no ocurre de una vez para mañana, sino que transcurren tiempos o transcurre años hasta que se cumple esa palabra, y nosotros debemos ser como David, pacientemente esperar hasta que se cumpla esa promesa. Desde el momento que David fue ungido hasta que tomó el reinado, dice que más o menos pasaron como 20 años. Y aunque él estuvo al lado de Saúl, es hermoso este texto cuando dice que se mantuvo prudentemente. ¿Por qué prudentemente? Porque él sabía que ya había sido ungido como rey, pero él no iba a tomar ese cargo. Dice que empezó a tener favor ante el pueblo, ¿verdad? Porque veían las hazañas y escuchaban las hazañas que David estaba haciendo a favor de Israel. David le mostró primeramente con la primera victoria al pueblo de Israel de que realmente el Dios de Israel era un Dios vivo, que Dios seguía con ellos, pero que ellos debían volverse a Dios, debían confiar en el Señor más que en sus propias fuerzas, más que en sus propias virtudes o cualquier cosa que tuvieran. Ellos tenían que confiar en el Señor. Y David siguió haciendo victorias para el pueblo de Israel, pero se mantuvo humilde ante la presencia del Señor. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, mis hermanos. Si Dios te ha prometido un cargo o algo que vas a hacer, mantente humilde, porque aunque Dios te haya ungido ya, tú mantente humilde como el rey David, que ya sabíamos que era rey, pero se mantuvo como un soldado humilde ante la presencia de Saúl, ante la presencia de Jonathan, sabiendo que era el Señor. Entonces, que tú entiendas que te tienes que mover bajo la voluntad del Señor y en el tiempo del Señor, porque cuando esperamos en el tiempo del Señor, las cosas se desarrollan de manera correcta. Y es hermoso, hermano, es hermoso esperar el tiempo perfecto del Señor para que luego no te lamentes. Si David se hubiese adelantado y hubiese querido tomar el trono a la fuerza, tal vez la historia hubiese sido otra. Pero como David tenía una completa comunión con el Señor, se mantuvo humilde. Entonces, que tú tengas una relación directa con el Señor para que puedas hacer su voluntad en el tiempo perfecto. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga y me les guarde, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Versículos 6 al 9 dice: aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, tremenda historia estamos viendo en este día, ¿no? Y este es el momento cuando ya ellos regresan de esa gran victoria que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de David.
Y vemos que en aquella época, ¿no?, era común que cuando venían el pueblo, había obtenido una victoria, entonces las mujeres allí comenzaban a danzar y salían con panderos, ¿no? Esto lo vemos también cuando Dios le dio la victoria allí, cuando en el Éxodo, ¿no?, cuando ellos lograron pasar allí el mar y lograron vencer allí, Dios venció en el Mar Rojo a los egipcios. Allí María dice que tomó un pandero y comenzó a cantar y a danzar. Entonces podríamos pensar que esto se hizo costumbre, ¿no? En las victorias ellos lo hacían. Pero el tema aquí, fíjense que dice que las mujeres en todas las ciudades, ¿no?, de Israel salieron a cantar, pero dice para recibir al rey Saúl. Es decir, ellos querían recibir al rey, pero le dieron la honra al que la tenía. Lógicamente, en ese momento, cuando ellos se enfrentan al gigante, ninguno, ni el mismo Saúl, se había enfrentado. Entonces David, ese jovencito, pequeño, quizás de estatura, ¿verdad?, pero con una gran valentía, fue quien lo hizo. Así que en ese momento ellas quisieron honrar lo que este joven había hecho, porque mire que ninguno del ejército de Israel se había atrevido a enfrentar al gigante, y ni siquiera a Saúl. Entonces ellos le daban la honra a Saúl y a sus miles. No estaban diciendo que Saúl no hubiese vencido a ninguno, solamente que dice que David a sus 10,000 le pusieron un poquito más allí, ¿verdad? Y ahora imagínense Saúl, que venía contento de la batalla porque habían logrado vencer al gigante, venía contento, había hecho una nueva adquisición, había adquirido a este joven porque lo tomó para sí y dijo: wow, tremendo guerrero hoy me ha dado el Señor, o he obtenido hoy, quizás no le había dado la honra al Señor, y va contento, pero toda esa alegría se le fue al suelo cuando oyó a las mujeres cantando: Saúl hirió a sus 1,000, David a sus 10,000. Ahí ya se le vino toda la alegría al suelo. Y dice, lo único que le falta es que le den el reino. Ya piensa que Saúl, en su corazón, él sabía que ya había sido desechado del reino, y él recordaba que que el Señor le había dicho que él iba a levantar a uno mejor que él. Posiblemente al ver todo lo que estaba sucediendo con David, quizás en el fondo de su corazón pensara: ¿será este al que Dios va a levantar para que sea rey en lugar de mí? Podía ser que lo pensara. Pero fíjense algo, hermano, en Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, ¿verdad? Cuando alguien hace una obra excelente, siempre va a despertar la envidia de otras personas, ¿verdad? En el tema ministerial, podríamos decir, cuando estamos en la iglesia, no estamos exentos de eso, amados hermanos. Cualquier persona puede estar allí en cualquier momento expuesta a sentir celos por otra persona que haga cosas mejores que ella, o que quizás sea más alabado que él. Quizás la persona considere que tiene un cargo, que tiene algo por lo cual debe ser honrada, ¿no? Y ve que honran a otra persona más que a ella, y eso despierta un celo, una envidia. Fíjense que el diccionario dice que envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otra posee. En este caso, vemos que hubo una envidia allí en el corazón de Saúl. ¿Por qué? Porque a David le estaban dando una honra mayor que la que le estaban dando a él. Luego los celos, dice que es un sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar de ella. En este caso, sentía celos de que el pueblo se fuera tras David, que el pueblo amara a David, y él sentía que el pueblo como que se le estaba yendo de las manos. Ya él no tenía ese favor que antes tenía. Ya la gente ahora está poniendo su mirada en otra persona. Fíjese ahí en el versículo 9 dice: desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. La envidia, el celo llenaron el corazón de Saúl, que ya de por sí sabemos que Saúl era un hombre que buscaba ser honrado, que le gustaba quedar bien delante del pueblo, y en este momento fue como una derrota. Hubo una victoria contra el gigante, pero hubo una derrota en cuanto a él, porque se sintió derrotado, pues ahora había otra persona
que estaba teniendo la honra que quizás él quería tener para sí. Había otra persona que estaba llevándose el cariño del pueblo en lugar de él. Entonces esto despertó la envidia y el celo. Que Dios guarde, amados hermanos, que nuestro corazón se llene de envidia y de celo para con las personas que están a nuestro alrededor. Si hay alguien que Dios levanta mejor que tú, si hay alguien que hace las cosas mejor, si hay alguien que la persona lo honra, ¿sabe qué es lo mejor, hermano? Humillarnos en la presencia del Señor, decirle: Señor, guarda mi corazón del celo, guarda mi corazón de la envidia, bendice a esta persona, Señor, no deje que estos sentimientos invadan mi corazón, porque esos sentimientos traen mucho daño, y vamos a ver más adelante todo lo que causó este celo y esta envidia que comenzaron ese día en el corazón de Saúl. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Gloria al Señor. Sobre nuestras vidas en este día. Bendiciones para cada uno de ustedes en el nombre del Señor. El versículo 10 dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David la evadió 2 veces. Bueno, vemos aquí que por segunda vez se nombra que había un espíritu malo que venía de parte de Dios. La primera vez que esto sucede aparece en el capítulo 16. Y dice que en esta oportunidad este espíritu nuevamente venía allí a la vida de Saúl de parte de Dios. Y este espíritu lo hacía pues que él perdiese el sentido de la perspectiva de la vida. Él desvariaba en medio de la casa. Una de las cosas que me llama la atención de todo esto es que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl, y cuando el Espíritu de Dios se aparta de él, viene este espíritu de parte de Dios, este espíritu malo, para atormentarlo. Y en medio de todo esto, Saúl pues comienza a tener celos. Saúl se había convertido en una persona egocentrista. Todo lo quería para él, que todo tornara en torno a él. Y fíjese que después de haber sido un hombre, cuando Dios lo llamó un hombre tímido, que se escondía detrás del bagaje, comenzó a llenarse de orgullo. Y dice ahí la palabra del Señor, donde hemos leído que se sintió mal cuando llegaron de la batalla, porque las mujeres le daban a él 10,000 y a David le daban a él 1,000 y a David 10,000, aunque él no había matado a 1,000, pero David tampoco había matado a 10,000, pero le estaban dando honra tanto al rey como al guerrero vencedor en aquel momento. Y esta situación de celos muchas veces nos lleva a hacer lo que hacía Saúl, desvariaba en medio de la casa. A veces nosotros, cuando nos llenamos de celo, cuando las personas ven la obra que nosotros estamos haciendo, se llenan de celo, comienzan a hablar, comienzan a decir, a maldecir, comienzan a opinar referente a esto. Y como decía la pastora el verso de Eclesiastés, que la buena obra levanta envidia en el prójimo. Así estaba sucediendo esto con Saúl, pero David dice que estaba allí. David sencillo, sabiendo que había sido ungido y que el Señor le iba a dar el cargo a él, y que le iba a dar la oportunidad, y que le iba a dar el momento preciso para que él comenzase a reinar. Pero David allí se mantuvo en medio de todo esto, aun cuando Saúl estaba lleno de celos, de envidia, de tantas cosas en su corazón. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl lanza en la mano.
Vemos aquí que David estaba allí, tocaba esas mismas manos que mataron al gigante, esas mismas manos servían para adorar al Señor, para cantar a Dios. Esas mismas manos que estaban allí en la guerra estaban también para servir al Señor. Pero fíjese aquí que las manos de David estaban allí con el arpa, con su mano tocaba, pero la mano de Saúl estaba con la lanza, llena de violencia, llena de mundanalidad, de los deseos carnales. Hay que tener, hermano, conciencia de qué tenemos en nuestras manos para usarla para la gloria de Dios. Saúl tenía en su mano la lanza y dice ahí que la arrojó contra David, diciendo: enclavaré a David a la pared. Ciertamente Saúl quería destruir a David, quería matarle. Esa era su declaración: enclavaré a David a la pared. Quería matarle, pero no era fácil. David se había convertido en el mejor amigo de su hijo Jonathan. David se había convertido en el prometido de su hija, pues al matar al gigante era la recompensa que Saúl estaba dando. Y no era fácil también, porque David era bien visto por el pueblo y el pueblo le amaba ya, el pueblo le tenía cariño, le tenía carisma. Y dice ahí que Saúl lo decía, lo declaraba: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Fácilmente David, ante esta reacción de Saúl, él pudo responder en defensa propia. Saúl lo estaba atacando para matarle, lo hizo 2 veces. David lo esquivó, lo evadió y pudo haber reaccionado en defensa propia, pero vemos que David decía que él no levantaría su mano contra el ungido, aunque David estaba ungido también, pero sabía que Saúl estaba allí y que el tiempo mismo declararía el momento en que la unción que estaba en él llegaría a manifestarse en el reinado. Entonces ayúdenos el Señor, hermano, para que nosotros seamos prudentes. Una de las cosas que aquí habla la palabra de Dios es que David era prudente en las palabras, era prudente en su comportamiento. Y Dios va a hacer en nosotros. La Biblia dice que aunque el espíritu del príncipe se levante contra ti, no dejes tu lugar. Hay que tener cordura y saber cómo encaminarse en nuestro diario vivir. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 12 y el 13 dice así: Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Bueno, vemos que Saúl todo así era porque tenía celo de David, ¿no? Porque él decía pues que él ya mismo le iba a dar el reino a él, pues él era el que iba a gobernar, el que iba a tomar el reino, pues. Y entonces él decía: por haber matado a este gigante, toda la gloria le dan a David, y a Saúl nada. Él tenía ese odio, ese celo, ¿no? Y no sabía qué hacer con David, ¿no? Si no lo podía matar, pudo mandarlo a matar, pero él lo quería eliminar, que no estuviera con él, ¿no? Y le buscaba a él pretexto, entonces lo hizo jefe de 1000, ¿no? A este joven, a este muchacho que fuera un guerrero que iba a comandar a 1000 soldados, ¿no? Estaba más cerca de la guerra y dijo: bueno, si lo hago jefe de 1000, él sale más a la guerra y se tiene que adentrarse más, y es más fácil ahí para que muera con los filisteos lo matan. Pero lo que pasa es que David estaba con Dios, Dios era que lo cuidaba, Dios era que estaba con él y le daba la agilidad para esquivar las veces que él lo quiso hacer, ¿no? Porque
Dios había puesto la mirada en David. Y el que está con Dios, cuando Dios está con uno, Dios le facilita todas las cosas, se le hacen bien, porque no es el hombre el que hace, sino que es el poder de Dios que está con él. Y eso pasaba con David, ¿no? Y en cambio Saúl ya estaba apartado, el Señor se le había apartado, ya estaba solo, ¿no? Entonces todo lo que hacía Saúl lo hacía por su propia fuerza, por su propia voluntad, pero no estaba, ya el Espíritu de Dios ya no estaba con Saúl, ¿no? Ya se había volcado a David, y por tanto David era que hacía todas las cosas bien, y el elogio de todo el pueblo era para David, ¿no? Porque Dios mismo así permitía esas cosas, ¿no? Y ese era el celo que él tenía, esa era la ira que le daba, y quería acabar con este joven, este muchacho que le estaba diciendo que le iba a quitar, o sea que él pensaba que le iba a quitar su reino, ¿no? Sin embargo, vemos que David se mantuvo humilde hasta lo último, nunca intentó hacerle mal a Saúl, ¿no? Pero así es, el enemigo está así, pues insistiéndole a él para que le odiara, ¿no? Entonces, por eso era que él intentaba a cada instante matarlo, a cada instante acabar con David. Pero Dios estaba ahí, por eso, como digo, el que está con Dios tiene todo, es el vencedor. Que Dios nos ayude a permanecer en sus caminos y que también nos dé mucha humildad, así como le dio la humildad a David, que nos dé a nosotros la humildad. No que hay veces que viene la vanagloria cuando uno está subido, viene la vanagloria, no, que al contrario seamos humildes. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor, que Dios les bendiga a mis amados hermanos en esta hermosa mañana, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Los textos del 14 al 16 dicen: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Gloria al Señor. Qué tremenda historia estamos estudiando en esta mañana, donde podemos aprender muchas cosas, hermanos. Dios nos ayude a nosotros a abrir el corazón y recibir la enseñanza de parte del Señor. En estos textos seguimos viendo, y dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. No es fácil conducirse prudentemente en todos los asuntos cuando hay personas alrededor que quieren dañarte, que quieren matarte, que te tienen envidia, así como le sucedía al rey contra David. Él tenía envidia, tenía celo, porque David se conducía prudentemente y sobre todo Dios estaba con él. Ya Dios se había apartado de Saúl, Dios se había alejado de Saúl, y esta era la causa principal por la cual Saúl sentía tanta envidia, tanta rabia contra su siervo David. Y dice que Jehová estaba con él, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Qué extraño, si tienes alguna persona a tu alrededor que es prudente, que tiene la gracia del Señor, pues la mejor manera es de acercarse a esta persona y compartir con él y recibir la bendición de Dios. Pero lo que pasaba era que ya Dios se había apartado de Saúl y había otro espíritu reinando en el corazón de Saúl. Por esta causa él, en vez de sentir aprecio y amor por David, sentía era envidia, sentía celo. Que Dios nos ayude a nosotros a examinar el corazón de nuestras vidas, hermanos. ¿Qué sucede cuando vemos a alguna persona que tiene gracia, que tiene el favor de Dios? ¿Qué sentimos nosotros contra esa persona? Allí podemos sacar conclusiones de qué espíritu está reinando en nosotros. Que Dios nos ayude en toda esta enseñanza que estamos teniendo, hermano, que de verdad tomemos lo mejor para nuestra vida, para aplicarlo en el nombre del Señor. Y dice: mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. David era una persona sincera, era una persona sencilla, y entraba y salía, no tenía que ocultar nada. Lo que él hacía, lo hacía delante del Señor, y por esta causa el pueblo le amaba. Que Dios nos ayude a nosotros a ser personas
transparentes en lo que hacemos, que no seamos hipócritas, que no seamos infieles, engañadores, o que ocultemos sentimientos allí en contra de una persona, porque Dios está viendo todo. La gracia del Señor sobre las personas fieles, sobre las personas transparentes. Que Dios nos ayude a tomar estos buenos ejemplos que David nos da en este capítulo de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté en cada uno de sus corazones. Bueno, estamos allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18. Me corresponde a partir del versículo 17 hasta el 24. Dice la palabra: entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Bueno, como venían hablando mis hermanos acerca de esta situación de Saúl, bendito sea el Señor, en el Salmo 49, verso 20, el último versículo, dice, verdad, que el hombre que está en honra y no lo sabe viene a ser como una bestia. Vemos la decadencia, verdad, o el ministerio, el llamado, la responsabilidad que tenía Saúl, cómo venía declinando y cómo iba creciendo a favor de Dios, verdad, la situación o lo que Dios había puesto en el corazón de David. Y no se equivocó Dios, verdad, al momento cuando Samuel fue a ungir, verdad, a los hijos a los hermanos de David, perdón. Y vemos, verdad, cómo Dios le dice al profeta, verdad, que él solamente ve lo de afuera, pero Dios ve lo de adentro. Bendito sea el Señor. Y vemos aquí que esta palabra, verdad, que Dios le dio al profeta Samuel se empieza a cumplir sobre David en este tiempo. Dios empieza a honrar a este joven David, aún iniciando esa batalla, una batalla que pareciera como una fábula, pero fue algo cierto, fue algo real, cuando David venció a Goliat. Y vemos el escenario que se presenta, comienza, verdad, o Dios permite en Saúl ese espíritu de celo contra la vida de David, como David, Dios, verdad, crece de una manera especial sobre el pueblo, aquella gracia, aquella bendición de Dios, verdad, que es respaldo del Señor por hacer las cosas bien conforme al corazón de Dios. Entonces vemos aquí que le ofrece, verdad, hacer como un trueque. A David le dice, bueno, Saúl tenía dos hijas, bueno, te voy a entregar la mayor, le dice allí en el versículo 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente. Y David dispuesto seguía, ¿verdad? No era que estaba interesado David en las mujeres como tal, ¿verdad? Era un hombre que de repente sí le correspondía tener su compañera. Pero me llama la atención, ¿verdad? La intención de David en su corazón de siempre estar a favor de la obra de Dios, de trabajar, ¿verdad? Con todo lo que se llama el entorno, las cosas del Señor. Dice, y pelea la batalla de Jehová, mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será la mano de los filisteos. Aún seguía, ¿verdad? Saúl allí en contra de David, bendito sea el Señor. Buscaba el motivo para eliminarlo. Vemos allí, ¿verdad?, la oportunidad cuando David tocaba para él y atentó Saúl contra David. Pero con todo Dios estaba en el asunto. Hoy día también nos puede suceder esto a nosotros. De pronto, como decían nuestros hermanos, hemos estado creciendo y creciendo en las cosas del Señor. Y de pronto a nuestros semejantes se le introduce ese espíritu de envidia por las cosas, ¿verdad?, en la cual usted y yo estamos haciendo. La idea es que mantengamos ese corazón como lo mantuvo David, fiel, y seguía peleando. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o quién es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? No era cualquier posición que estaba ofreciendo el rey allí en ese momento, sino solamente para que se fuera introducido allí como miembro de la familia real, bendito sea el Señor. Entonces David se dice, ¿verdad?, ¿quién soy yo para que mi familia y yo seamos, ¿verdad?, parte de esa familia real, bendito sea el Señor? Pero la honra es la honra, hermano. Cuando nos toca, ¿verdad?, o cuando Dios abre esa puerta, nadie la puede cerrar. Si en este tiempo Dios está abriendo la puerta, bueno, introdúcete allí pidiéndole al Señor que te dé sabiduría para que te desenvuelva en esa gracia, en ese momento de honra que Dios ha puesto. Y vemos aquí en David, bendito sea el Señor. Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita, bendito sea el Señor. Bueno, aquí le jugaron a David, pero David mantenía su corazón. Sucedió como allí en Génesis, cuando las hijas de Labán, ¿verdad?, que se las ofrecieron a Jacob, enamorada, ¿verdad?
Jacob de Raquel como tal, pero en ese momento, bueno, este hombre también le hizo una jugada y le entregó, fue la primera, y era la orden, ahora lo que se establecía en ese tiempo, ¿verdad?, sobre Israel. Y vemos que acontece también este mismo escenario sobre, bendito sea el Señor, sobre David. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl y David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a su siervo a hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo hombre pobre de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras había dicho David. Puede ser que en ese momento su corazón se podía crecer, ¿verdad?, o enorgullecer por la situación, pero ahí David mantenía el mismo nivel, su mismo estatus delante del Señor en primer lugar. Y como está allí en la palabra, ¿verdad?, era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios nos ayude, ¿verdad?, a tener esta misma actitud como David. Bendito sea el Señor. Yo sé que hay momentos donde Dios nos presenta oferta o permite oferta en nuestras vidas para probar nuestro corazón, para ver en qué hemos puesto nuestra confianza, que nuestra confianza sea en el Señor. Sabemos, ¿verdad?, que dependemos de Dios. Sabemos que todo lo que recibimos a diario, no solamente nosotros, sino nuestra familia, nuestros seres queridos, siempre viene de Dios cuando hacemos las cosas en orden. Entonces, que esta misma actitud que tuvo David de permanecer allí humilde pueda permanecer en nosotros en este tiempo. Que Dios nos ayude a hacer las cosas, ¿verdad?, en las cuales el Señor ha demandado nuestras vidas. Bendito sea el Señor, a trabajar con fervor, con deseo, con pasión, con temblor delante de su presencia. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios le bendiga. Mañana estamos ya finalizando el capítulo. Mañana viernes vamos a entrar en una nueva etapa. Cada viernes vamos a entrevistar a una de las personas del equipo del matutino. Mañana la hermana Lenis estará entrevistando a la hermana Verónica, gloria a Dios. Algunos se preguntan: ¿y cómo son esas hermanas? ¿De dónde vienen? ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo conocieron al Señor? Y algunos se preguntan: ¿y serán casadas? Pues sí, aquí todos los que estamos aquí tenemos la patica amarrada. La hermana Lenis es la esposa de Pedrito. La hermana Verónica es la esposa de Yudanel. La hermana Sandra es mi esposa. Y por ahí hay algunas que otras solteritas, como la hermana Angélica, gloria a Dios, pero ya creo que alguien le echó el ojo por ahí. Ya viene en camino, gloria a Dios. Pero bueno, ustedes nos van a conocer a través de esta entrevista, cada uno de nosotros. Mañana le toca el debut a nuestra hermana Verónica, así que avísenle a todos, avísenle allá a los padres de Verónica para que la vean en Venezuela. Gloria a Dios, su hija en España va a ser entrevistada. Gloria a Dios, será un día emocionante. Vamos a ocupar la mitad del programa en eso y después la otra mitad seguiremos compartiendo la palabra. Eso va a ser los viernes, solamente los viernes. El resto de los días seguiremos con el estudio de la palabra del Señor. Bueno, seguimos con David. Qué mala es la envidia. La Biblia dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Matáis y ardéis de envidia. Hermano, qué terrible la gente que siente envidia en el corazón. Yo no sabía que yo podía ser odiado por envidia, hasta que una hermana se me acercó allá en Venezuela, no digo la ciudad para que no descubran quién es la hermana, y me dijo: pastor, ora por mí. Y yo le dije: ¿por qué quieres que ore por ti? Me dijo: te odio. Y yo le dije: ¿por qué me odia? ¿Qué te he hecho yo? Yo fui pastor de ella. Mi primera experiencia como pastor, jefe de misión, la tuve casi 8 meses de disciplina.
Yo consideré que hizo algo que no era correcto. Y ay, desde entonces me odió. Llegó a casarse. Donde quiera que se hablaba bien de mí, ella se enojaba y hablaba mal. Si salían las revistas esas de Luz del Mundo, las rompía. Vivía amargada. Mire, yo ni me acordaba de ella. 20 años odiándome. Y yo de lo más tranquilo, viajando de país en país, comiendo bien. Mire lo bien alimentadito que estoy. Y esa persona no podía dormir. Mire, le quité el sueño. Pero aquel día me dijo: perdóname, pastor. No hay razón de ser para yo odiarte, pero te odio. Ora por mí para que Dios me quite esto. Pues Dios la sanó. Y un año después me dijo: hermano, me sanó tanto Dios que ahora como tranquila, duermo tranquila, y esa tranquilidad ha hecho que yo esté con mi marido con felicidad, y he salido embarazada y tuve una hijita, y esa hijita está muy linda. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Yo no sabía que entre la gente que me ama siempre surge alguna espinita entre las flores. Siempre hay alguno que gratuitamente me tiene odio. Que Dios nos ayude para nosotros no pagar con la misma moneda. El que te hiere en una mejilla, el Señor dice: ponle la otra. Oye, si yo le doy un puñetazo a una persona y entonces voltea la cara para que le dé otro, yo no me atrevo. Yo creo que no seré tan malo y capaz de darle otro puñetazo. No. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Oye, ya deja de ser enemigo cuando ves que le matas el hambre. Si te quitan la capa, dale también la túnica. Oye, le quise robar una cosa y dejó que le robara la otra también. Si te obliga a llevar la carga una milla, ve con el 2. Es diferente el mensaje del Señor. Fíjate, había una ley romana que obligaba a las personas que estaban bajo el imperio romano a llevar la carga de los soldados. Si un soldado iba en dirección norte y la persona que venía del norte iba hacia el sur, el soldado la podía detener, pararla, montarle su carga encima y obligarlo a devolverse por una milla. Pero dice una historia que se encontró un soldado con un cristiano y le montó su carga y le dijo: lleva mi carga una milla. Y el hombre iba cantando. El soldado le sorprendió porque todos a los que él le ponía la carga iban con mala cara, murmurando entre dientes, maldiciéndolo. Y este iba cantando. Y cuando llegó a la milla, siguió caminando y le dijo el soldado: oye, ya se cumplió la milla, dame mi carga. Le dijo el hombre: déjame ayudarte una milla más. Cuando llegó a la segunda milla, le preguntó el soldado: ¿por qué hiciste eso? Si todos los que nos ayudan van maldiciéndonos e insultándonos, ¿por qué tú me has ayudado voluntariamente? El hombre le dijo: es que mi maestro me enseña que si me obligas a llevar la carga una milla, yo te la lleve 2. ¿Y quién es tu maestro? Le habló de Jesús. El soldado lloró y le dijo: mira, tú me has ayudado 2 millas, pero yo llevo 16 años con esta carga. Me sacaron de mi casa para servir en el ejército cuando tenía mi esposa recién casado y tenía 6 meses de embarazo. Así que tengo un hijo que va a cumplir 16 años y ni siquiera lo conozco. Y no sé cuándo volveré a mi casa. Yo quisiera conocer a tu maestro. Y aquel creyente lo entregó al Señor. Eso es lo que nos enseña el Señor. Orad por vuestros enemigos. Orad y bendecí a los que os ultrajan y os persiguen. No maldigáis, no maldigas. Bendice. Acuérdate de Jesucristo, que en la cruz del Calvario no respondió con maldición. Qué mala es la envidia. Mira, si a ti te pisan un dedo del pie, tú arrugas la cara. Y yo te pregunto: ¿por qué arrugaste la cara si no te pisaron la cara? Tú me vas a responder: es que ese pie es parte de mi cuerpo. A mí me duele, y cuando me pisas un pie, aunque sea allá abajo, me duele todo el cuerpo. Pues así nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando un miembro
recibe honra, todo el cuerpo se goza con él. Un reino dividido no prevalece. Hay gente que no se trata, hay gente que no se quiere y son ministros de Dios y están sirviendo al Señor, pero se expresan de esta manera: a ese no lo paso, no lo trago, cuando lo veo se me revuelve el estómago. ¿Pero por qué? Tienes que orar a Dios para que te sane. Acuérdate que el Señor nos dijo cómo nos van a conocer, no porque tengas una Biblia grande, no porque te vistas de una manera u otra. En esto conocerá el mundo que somos discípulos del Señor. ¿En qué? El distintivo es el amor, en que os améis los unos a los otros. David no odiaba a Saúl, David estaba agradecido. Saúl lo sacó de allá del campo donde él se sentía bien. Saúl lo sacó detrás de las ovejas para sentarlo con él en el palacio. David tocaba el arpa delante de Saúl porque se le metió el diablo a Saúl. Y David tocaba el arpa. Y era tanta la unción que tenía David que los demonios se le salían a Saúl. Y sentía alivio, sentía paz, se relajaba y se quedaba dormido mientras David tocaba. Oye, hay personas que se quedan dormidas cuando yo predico. Yo no sé si es la unción o es que soy tan suave predicando que lo que hago es arrullar a la gente, pero yo ojalá sea la unción, gloria a Dios, que se duerman por la unción. Pues ahí se quedaba dormido Saúl y recibía liberación. Los demonios se le salían cuando estaba endiablado y le daba ese ataque epiléptico a Saúl y se les torcía la cara y botaba espuma por la boca. Venía David con el arpa y Saúl se relajaba y se quedaba dormido. Ay, David amaba a Saúl y Saúl amaba a David. De tal manera que quiso honrarlo. Cuando tú amas a una persona, deseas el bien para esa persona. Cuando tú lo odias, estás cazando cómo puedes meterle la zancadilla, cómo puedes servirle de tropiezo, cómo puedes hacerle daño. Pero no hagas daño a la gente. El daño que tú hagas, te lo volverán a hacer a ti. Por ahí vi una anécdota, se ven tantas cosas en internet. Un hombre le echaba la basura de su casa al vecino, odiaba al vecino y sacaba la basura. En vez de llevarla al bidón de la basura, la echaba en la puerta del vecino. El vecino lo veía, escondido por la ventana, lo veía. Él agarraba la basura y la tiraba donde debía ir la basura. Y agarraba de su jardín flores, lo ponía en una maceta y lo ponía en la puerta de su vecino. Un día el vecino le dijo: explícame por qué tú haces eso. Yo te odio y te echo basura en la puerta de tu casa y tú me pones flores en la puerta de mi casa. ¿Qué le respondió aquel creyente? Le dijo: mira, el hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Yo te doy lo que hay en mi corazón, tú me das lo que hay en tu corazón. ¿Qué había en su corazón? Basura. Y aquel mensaje sirvió para cambiar la actitud de esa persona. David amaba a Saúl y por mucho que Saúl intentaba hacerle daño, él le hacía el bien, él lo amaba. Mis amados hermanos, Saúl comenzó a buscar la oportunidad. ¿Y cómo comenzó esto? Comenzó con una simplicidad. En aquel tiempo, las doncellas no podían andar con su cara descubierta. Y entonces tampoco podían dejarse enamorar por los muchachos. Los muchachos no podían andar de carniceros enamorando a las muchachas. Era el padre el que elegía a la muchacha y le decía al padre de la muchacha: dame tu hija para mi hijo. Y llegaban a un acuerdo y los casaban. Yo creo que era una buena elección. ¿Por qué? Porque los padres eligen con la cabeza. Los muchachos eligen con el corazón y el corazón no tiene ojo, no quiere ver, es ciego. El corazón escoge casi siempre los pechos grandes, las curvas de guitarra, la figura bonita y resulta que después se encuentra con un callo.
No es que sea fea, estoy diciendo que es bonita. Un callo, cuando tú te das en un callo, eso te duele. Cada vez que te tropiezas, pero la mujer se convierte en una piedra de tropiezo. Te odia a tu madre, te odia a tus amigos. No quieres que te relaciones con ellos. No quieres que ayudes a nadie. Solamente para mí, para mí, para mí. Si queda algo, para mí también. Entonces te encuentras con un infierno en tu casa. Por eso, cuando te vayas a enamorar, ya que hoy no son los padres los que escogen para los hijos, pídele a Dios, Él es nuestro Padre y Él va a escoger lo mejor para ti. Las muchachas salían a cantar cuando venían los jóvenes soldados de la batalla, salían a cantar para que ellos pusieran su mirada, para que eligieran entre las doncellas y le dijeran a sus padres, pídeme esta muchacha. Y salieron las muchachas, venía David con sus 100 hombres y salieron las doncellas a cantar y cantaban este cántico. Saúl mató a sus 1000 y David mató a 10,000. Y Saúl también había salido a recibir a David y oyó ese cántico. Ay, el diablo se le metió en el corazón y dijo, a mí me dieron 1000 y a David le dieron 10,000. Solamente falta que le den el reino. Y desde aquel día procuró hacerle daño a David. Lo puso de oficial de su ejército. Lo puso de capitán al mando de 100 hombres y le ofreció la mano de su hija. Le dijo, yo no quiero dinero, yo no quiero dote, yo quiero que como valiente pelee la batalla de Jehová y me traiga 100 prepucios de filisteo. David no le trajo 100, le trajo 200, siempre hacía más de lo que se le pedía. Así que cuando tú estés haciendo la obra de Dios, estés predicando, estés ayunando, no te sientas orgulloso por eso, no te llenes de vanagloria, porque la Biblia dice que solamente has hecho lo que se te mandó hacer, no estás haciendo nada nuevo. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué de nuevo estás haciendo? ¿Tuviste iniciativa propia? ¿Lo hiciste por ti mismo? ¿Tú tomaste la decisión de servirle a Dios? No, te llamó Dios. Cuando vivías en ignorancia, te llamó Dios. Cuando vivías de espaldas hacia Dios, te llamó Dios. Dios te llamó y te ha puesto en eminencia, te ha puesto en alto, te ha honrado, te ha entregado ciudades, te ha entregado pueblos, las autoridades de tu ciudad te reconocen. Esa es una honra de Dios, no eres tú, es Dios. No hagas como el burrito que llevó el Señor, que dicen por ahí una ilustración, que el burrito llegó a su casa diciéndole a mamá burra, me tendieron manto, mamá burra, me tendieron palmera, y yo caminaba y la gente aplaudía mientras yo pasaba. Y la mamá burra le dijo, no sea burro, hijo, no era por usted, era porque sobre usted iba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Desde aquel día Saúl le tuvo odio a David. Tuvo que entregar la hija mayor porque le llegó la hora de casarse y David no quiso casarse con ella. Él decía, ¿los parece poco que yo sea yerno del rey? Eso para mí es muy grande. ¿Quién soy yo? Yo soy un campesino. Dirían por allá en Andalucía, soy un cateto. Aquí en Cataluña dicen, soy payés. Un campesino, un capochito de allá del monte. Y él decía, no, eso no puede ser. ¿Cómo voy a ser yo yerno del rey? Yo no tengo ni siquiera para pagar una dote. Y la muchacha tuvo que casarse porque David no se sentía en capacidad de casarse con esa muchacha. Después Saúl se enteró que Mical, la hija menor, estaba enamorada de David. Y parece que David le hacía ojito también, le echaba unas miradas de arriba abajo. Ay, Dios mío. Y David se ponía medio romántico, en el rostro se le notaba. Y Saúl dijo, esta será la ocasión. Voy a matar a David con la mano de los filisteos. Le voy a pedir a David
que me traiga 100 prepucios de filisteo. Y cuando él vaya a buscar esos 100 prepucios, esos filisteos lo van a matar, pero no lo mataban. Él salía y entraba y Dios les bendecía. Donde quiera que iba, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Camina con Dios, agrada a Dios y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. David se portaba prudentemente. Vamos a donde me toca a mí. A mí me toca el versículo 25. Dice, y Saúl dijo, decida así a David. El rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteo, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. A pesar de que los filisteos eran enemigos de Saúl, no era por eso que Saúl le decía, tráeme 100 prepucios de filisteo, sino que decía, la mano de los filisteos será sobre David, lo matarán. Él quería, deseaba el mal de David y por eso le puso esa trampa. No era un caramelito, no era perita en almíbar, no, era una trampa para destruirlo. David no lo sabía, pero Dios sí lo sabía y Dios libró a David, Dios libró a David. El versículo 26 dice, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y lo entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Oye bien, David no quería casarse con la hija del rey porque él tenía honor, él tenía prestigio, él no se iba a aprovechar de la influencia de ser el yerno del rey para sacar beneficios y réditos. No. David dijo, todo el mundo paga una dote, yo no tengo dote. ¿Quién soy yo, hijo de un campesino, un pastorcito de ovejas? ¿Quién soy yo para que sea hijo del rey, yerno del rey? Y Saúl entonces encontró la oportunidad cómo convencerle. Yo no quiero dinero, yo quiero que me traiga 100 prepucios de filisteo. A David le pareció bien. Yo soy soldado, el zapatero a sus zapatos, eso sí lo sé hacer bien. Voy a traerle, voy a cargarme 100 filisteos, pero no voy a matar 100 filisteos, voy a matar 200 y los voy a capar y le voy a traer esos aparatos al rey. Y así hizo David, mató a 200 filisteos, le cortó los prepucios y se los llevó al rey para hacerse yerno del rey. A él le gustaba la muchacha y gustosamente pagó el precio. Hoy no pagamos nada por las esposas. Hoy solamente le picamos el ojo, le contamos cositas en los oídos y ay, la muchacha se pone tontica así y terminamos casándola. Mira, la casamos. Gloria a Dios. Se dice nos casamos porque uno casa al otro y el otro casa al otro. La mujer con su mirada conquista al hombre y lo casa, y el hombre con su palique, con su palabrerío también la convence. Qué lindo es el amor. Que Dios bendiga el amor y a los enamorados. Bendito sea Dios. David estaba enamorado de Mical y le pareció bien y mató a los 200 filisteos y les trajo los 200 prepucios a Saúl. Saúl los recibió, tuvo que entregarle su hija. Hermano, pero a disgusto, porque él lo que pensaba era que a David lo iban a matar, pero no nos van a matar
cuando quiere el hombre. No vamos a morir cuando quiere el hombre. La Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Allí en el Salmo 27 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Bendito sea el Señor. No vamos a morir. No tengas miedo a la muerte. No tengas miedo al que te amenaza. El diablo es pura bulla, es un fanfarrón. No tengas temor en el nombre del Señor. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y nadie, como le dijo Dios a Pablo en Éfeso, nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo estoy contigo y tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tú vas a cumplir la misión que Dios te ha encomendado. No tengas temor de ir al lugar donde Dios te ha enviado, por lo peligroso que sea. Ay, más peligroso es nuestro Dios. Ay, Dios mío, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Vinieron 5 reyes contra el pueblo de Israel, y Josué oró a Dios, y Dios se puso a tronar desde los cielos. Y esos cananeos corrían, y Dios se emocionó. Dios también se emociona cuando está peleando con nosotros, en favor de nosotros. Y Dios empezó a agarrar piedras desde el cielo y a lanzar piedras para abajo. Eso sí es emocionante, ver a papá Dios tirándole piedra a nuestros enemigos. ¡Qué bendición! Dios está con nosotros. Cree a la palabra de Dios y serás prosperado. Bendito sea el Señor. El versículo 27 dice, se levantó David, se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y conociendo y considerando que Jehová estaba con David, que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Oye bien, chicos, los suegros están llamados a ser amigos de sus yernos, porque no pierde una hija, sino que gana un hijo. Ese hombre va a estar allí, abrazo partido con él. Pero Saúl no pensaba en esto. Era oficial de Saúl, era un capitán del ejército. Sin embargo, Saúl lo odiaba, y lo odiaba más porque sabía que Dios estaba contento con David, que Dios agradaba a los ojos, que David agradaba a los ojos de Dios. Y para más completar, él esperaba meterle cizaña a su hija para que estuviera contra David y tener un aliado en la propia casa de David que le trajera los chismes de las buenas cosas que le pasaban a David. Pero no, Saúl veía que Mical también amaba a David y lo protegía y lo guardaba. No se atrevía a hablar de él delante del rey, y el rey aún le tuvo más temor. Así que fue enemigo de David gratuitamente. Mire, hermano, no tenemos la culpa de que la gente nos odie sin hacerle daño. Si tu enemigo hace de acechanza contra ti, ora por él. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que entre tanto dependa de nosotros tener paz con todo. Pero hay veces que los enemigos llegan solos, gratuitos. Nadie les pagó para que fueran nuestros enemigos. Nos odian porque ven que nos va bien. Nos odian porque ven que nosotros no andamos peleando por trabajo de nadie, por cargo de nadie, por prestigio. No andamos buscando un nombre. Y por eso, en vez de odiarnos porque andamos buscando fama, no, nos odian porque no buscamos nombre, porque no buscamos fama, no estamos en eso. Ayúdenos el Señor para que la gente entienda eso, y que cuando yo soy honrado, ellos también reciben honra. Que cada uno de nosotros es honrado según lo que haga. Recuerda, Dios honra a los que le honran. Tu vida privada va a dictaminar lo que será tu vida pública. Lo que tú haces en secreto, Dios lo recompensará en público. Procura vivir una vida agradable delante de Dios, donde quiera que vaya, sabiendo que Dios te ve. Y tú vas a agradar a Dios. El último versículo ya, y con ese termino, dice: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos,
Y cada vez que salía David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre, se hizo famoso. Era el capitán que tenía más éxito, más que todos los oficiales del rey, más que todos los capitanes del rey. Todas las campañas que hacía tenía éxito, tenía victoria. Pues el éxito te va a seguir, no necesitas buscarlo tú. Hay gente que se afana por la prosperidad y anda buscando prosperidad. Y yo quiero un chalet, y yo quiero un yate, y yo quiero, pero ¿a costilla de quién? A costilla de explotar a los hermanos. Y echa el reloj, y eche los anillos y despoja. Ya no te conformas con los diezmos y las ofrendas, sino que despoja, échelo todo. No, así no es. Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, pero no pongas tu corazón en los bienes. Te va a seguir el bien si tú sigues el bien que te dicta Jehová para ti. Si tú sigues la palabra de Dios, si tú vives conforme a la palabra de Dios, entonces lo demás será añadido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Así que vamos a seguir a Dios. Desde hoy en adelante puedes comenzar esa aventura, a vivir una vida activa en el Señor, una vida que agrade a Dios. Allí donde estás, pon la mano en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón y quédate en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Soy un pecador y lo sé. Soy un pecador y lo sé. Pero hoy me arrepiento, Pero Señor. hoy me arrepiento, Señor. Limpia mi alma. Limpia mi con alma. tu roja sangre. Con tu roja sangre. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida, Dame Señor. vida nueva. Dame vida nueva. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios En mío. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.